miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa pero el amor avanza. En tiempos desoladores por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Muy buenas tardes con todos. Es un placer para mí estar el día de hoy con todos ustedes. En un momento más vamos a iniciar con este tan interesante tema que es la reactivación del sector construcción por parte del ingeniero Guido Valdivia. Pero primero ya tenemos en nuestra sesión del día de hoy al ingeniero Elías Tapia, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Así también ya tenemos al ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. Ingeniero Elías, ingeniero Guido, muy buenas tardes. Ingeniero Elías, adelante. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, ingenieros civiles, ingenieros de todas las especialidades, a nivel nacional, a nivel de todo el Perú y también a nivel de todo el mundo. Para nosotros es bastante grato contar con la participación del director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción. Es una institución importante en nuestro sector y va a ser bastante positivo saber sus ponencias, sus estrategias para la reactivación del sector construcción. Nosotros como capítulo de Ingeniería Civil ya tenemos una posición bastante formada. Consideramos que el reinicio de las obras, sobre todo de las obras públicas, no debe ser gradual, sino debe ser total. Tenemos todos los conocimientos necesarios para que, implementando las medidas sanitarias respectivas, podamos empezar a ejecutar las obras que tanto necesita el país. Este flagelo nos ha encontrado totalmente desarmados en cuanto a infraestructura, sobre todo hospitalaria, y no podemos perder más tiempo, ¿no? Por eso que la posición nuestra es que el reinicio debe ser total. Tanto las obras estratégicas como son las obras de infraestructura hospitalaria, las obras de agua potable y alcantarillado, como también las vías de comunicación, carreteras, puentes, las obras de irrigación,
y todo lo que corresponda a la infraestructura que redunda en beneficio de la población. En este sentido, va a ser importante contar con la opinión de Capeco, a quien le doy pase para su exposición. Adelante, ingeniero Guido. Muchas gracias, ingeniero, por la invitación, y siempre para mí es un placer estar con los colegas. Un poco nosotros lo que vamos a exponer ahora son justamente las propuestas que Capeco ha planteado a las diferentes autoridades con las que venimos trabajando, con el propósito de, primero, reactivar la actividad constructiva, como lo ha manifestado el ingeniero Tapia, y segundo, para hacer que esta actividad sea competitiva. Entonces hemos planteado el trabajo a dos niveles, ¿no? El nivel del inmediato plazo y el nivel del mediano plazo. Nosotros podemos ver que el desenvolvimiento de la construcción en el Perú es de dos caminos. Hay dos caminos para esto. Uno, el mercado de la vivienda, que es muy dinámico, que trabaja con estímulos positivos, con políticas de largo plazo, con una articulación Estado, bancos, constructores, proveedores y ciudadanos, que hace que funcione, y vamos a ver las cifras un poco cómo han ido evolucionando positivamente. Y por otro lado, tenemos una gestión pública que, como ya lo dijo el ingeniero Tapia, tiene muchos problemas, no ejecuta los recursos económicos que tiene, es como un Volkswagen, ¿no?, al que le pedimos que corra a 300 kilómetros por hora porque vamos a traer, no sé, pues a Lewis Hamilton, ¿no? El auto ya está muy viejo y no va a hacer que esto funcione, salvo que hayan cambios radicales. Lamentablemente, en medio de este escenario difícil para la obra pública, expectante para el mercado de la vivienda, nos cae en la crisis del COVID, y es muy difícil que pensemos en que la inversión pública va a crecer este año. Debemos aspirar a que funcione, y que funcione lo más rápido. Es muy difícil que algo que no ha funcionado en los últimos 5 años ahora comience a funcionar, cuando las cosas son más complicadas. Por lo general eso no ocurre. Y también se puede afectar a la vivienda, porque la vivienda depende de una serie de factores, entre los cuales que la gente quiera comprar una vivienda. Y eso, en las actuales circunstancias, puede ser un problema. Sin embargo, nosotros creemos que con un buen manejo, la construcción, junto con la minería, junto con la agroexportación y junto con algunas otras actividades, podría ser la clave para la reactivación productiva. Miren lo que uno puede ver. Esta es una proyección de Macrocónsul para el año 2020. Ustedes ven acá la información trimestral. En el primer trimestre, para la construcción, Macrocónsul prevé una caída de 15%. Después de la pesca, la construcción es el más afectado. En el segundo es claramente el más afectado. Fíjense que la pesca comienza a crecer, hay actividades como la electricidad y agua, que tiene mucho que ver también con nosotros, que sería la segunda más perjudicada por el coronavirus. Y en el segundo semestre, donde aparentemente habría casi un equilibrio, fíjense que a nivel promedio se habla de menos 0.1, o sea, casi nada, todavía la construcción sigue siendo una actividad que decrece. Al final, la estimación es 10,5% de caída, un poco más que el doble de lo que cae la economía en general, ¿no? Es muy duro, muy doloroso. Estas cifras, miren, yo he hecho un análisis histórico, lo comparto aquí. Miren, tenemos una data del PBI de la construcción desde el año 81. Aquí está la línea roja, que es el 0. Nosotros caeríamos ahorita 10.5. Y si vamos a la historia, desde el año 80,
los únicos sitios parecidos han sido en el fenómeno del Niño del 83, en la hiperinflación del 89 y en la crisis del año 99, que se llevó la mitad de las empresas constructoras y varios bancos, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir en el sector construcción este año es muy duro. Y la verdad que la pretensión que nosotros tenemos que hacer es reducir al mínimo posible esta caída, ¿no? Va a ser muy complicado, pero si se toman determinadas medidas, probablemente la caída pueda ser mucho más manejable, ¿no? Aquí hay un tema también de cómo se prevé que las actividades, este es un dato de apoyo, ¿no? Las actividades vinculadas a la construcción, incluida la autoconstrucción, podrían demorar más en reactivarse. No quiere decir que no empiecen a trabajar, ¿no? Sino que la reactivación, que es un proceso de normalización, probablemente tome más que la agroexportación, que las telecomunicaciones, que ahora se van a beneficiar más bien, ¿no? Y que la propia minería, que probablemente recupere su nivel de producción más rápidamente. Solamente actividades como el turismo, el cine, las salidas afuera, ¿no? Serían más lentas que la infraestructura y la venta de vivienda. Tengo un problema aquí. Esto es un dato de Semana Económica. Se supone que el año 2021 hay una reactivación pensando en el tema de la inversión en infraestructura, pero la revista Semana Económica dice que los temas de las elecciones, el próximo año es un año electoral, y la judicialización de los procesos de contratos, algo que no solamente está involucrando a empresas, digamos, que tienen problemas de vinculación con la corrupción, sino en general a todo el sistema, pues puede retrasar también la recuperación del año siguiente. Miren, este es un dato del INCAE, que es una organización internacional, y ellos hacen unas previsiones a nivel global y dicen que a nivel global los ingresos del sector en este año podrían caer 67%, ¿no? Para que tengan una idea de que esto no es un problema peruano, ¿no? ¿Cuál es el problema? Las empresas cuidan liquidez y por lo tanto no invierten. Las personas pueden tener presunción o efectivamente un desempleo o una reducción de salarios y entonces reducen sus inversiones de largo plazo. El teletrabajo, que ahora pues es una moda, de hecho estamos trabajando de esa manera, puede generar una necesidad menor en el mercado de oficinas. Y también es probable que las obras públicas se sometan a la necesidad de inversión de los objetivos de salir de la pandemia, ¿no? Este es un análisis bien interesante y lo que ellos dicen es que a lo que hay que aspirar es que en el corto plazo se terminen los proyectos en marcha, ¿no? O sea, la continuidad de las obras. Se van a postergar inversiones, eso lo vamos a ver seguramente. En el mediano plazo, la idea de la promoción en la infraestructura, ¿no? Para que esto pueda, vía público o privado, traer esa inversión. Recién en el largo plazo se puede pensar en una recuperación, en una consolidación, pero también con cambios en los modelos de negocios, ¿no? Un cambio, creo, fundamental es la digitalización de los procesos, tanto para el diseño, la construcción, pero también para la gestión de obra y para la tramitación de obra. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos como Costa Rica, que tiene todas sus licencias de construcción digitalizadas, todo ese proceso administrativo no se hubiera parado, ¿no? Y eso, naturalmente, haría más rápida la reactivación. Aquí, este es un dato de apoyo, ¿no? Del SAE de apoyo. Entonces, ellos hacen una evaluación, miren desde dónde, de cuál es la confianza para invertir, ¿no? Y miren, desde el año 2002 ahora, esta previsión
de menos 80 puntos, ¿no? Es tan dura como no ha ocurrido no ha ocurrido nunca desde que ellos hacen esta medición. Es una cifra bastante fuerte. La minería puede ser una actividad que se mantenga. Mira, acá tienen los datos de inversión en minería. La columna azul es la probabilidad alta y la columna, digamos, de color ocre es aquello que tiene probabilidad media, es decir, proyectos que pueden no salir, ¿no? Hay una probabilidad de que no salgan. Y fíjense la previsión que tiene el macrocónsul, es que prácticamente este año vamos a tener el mismo nivel de inversión en minería que el año pasado. Bueno, ya sería bastante que se mantenga, ¿no? Pero no va a ser el gran disparador. Eso probablemente pueda ocurrir recién a partir del 2021, siempre que estos procesos o estos proyectos que están muchas veces vinculados a problemas sociales se puedan llevar a cabo. Las familias, naturalmente, deberán ajustar sus gastos. Este es un análisis de Ipsos. Miren, solamente el 8% de la población o de los encuestados dice que en esta cuarentena ha recibido su remuneración completa. En el nivel A es el 41% y a partir de ahí, fíjense, la curva es tremenda, ¿no? Hacia abajo. Y en el empleo formal es 16% y en el informal 3%, ¿no? Acá uno se da cuenta del impacto de la informalidad, de la imposibilidad que tiene de cubrirse de estas circunstancias. Y acá podemos ver que en los niveles B y C, que son los masivos, los mayores, la proporción de gente que no ha tenido ningún ingreso, ¿no? Es esta columna negra, y la que ha tenido una considerable reducción es más del 50% en este caso y casi 70% en este caso. O sea, fíjense cómo esto ha impactado. Por eso es que también no se puede sostener una cuarentena de manera indefinida, ¿no? Aquí está en el mismo estudio cómo ve la gente su situación familiar a fin de año, y más del 40% sostiene que le va a ir peor, ¿no? Fíjense la magnitud del pesimismo. Y las personas, respecto a las posibilidades de conseguir empleo, todavía es mucho peor, porque estamos hablando del 61% de la población o de los trabajadores que considera que no van a poder conseguir trabajo. Además, la construcción ya venía en una caída. Fíjense, acá ustedes tienen el PBI global o nacional, que es esta línea azul, y la línea roja de construcción desde el segundo semestre del año pasado ya tenía una caída muy, muy pronunciada mensual, ¿no? Que más o menos en el segundo semestre la caída ya era de 12.6%, cifras muy, muy altas si vemos lo que ha calculado Macrocónsul para este año. Y la verdad es que el principal problema, y ahí iba la reflexión que hacíamos al inicio, miren cómo se ha comportado la obra pública en el año 2019 pre-coronavirus, ¿no? De una situación muy complicada que además ha ido arrastrando al consumo de cemento, que llegó a tener muy interesantes resultados entre junio y agosto, hacia abajo, y en diciembre, después de mucho tiempo, después de diciembre del año pasado, entra en el escenario negativo. Terminamos el año bastante mal, y esta es parte de la explicación. Miren, acá tienen ustedes el porcentaje de ejecución presupuestal por cada nivel de gobierno. En el año 2015, el gobierno central o nacional ejecutó el 90% de su presupuesto. Eso ha ido bajando y el 2019, 76%. El gobierno regional, 80%, pasa a 58%, y el gobierno local más o menos se ha amanecido constante, pero a un ritmo de 61%. Este es nuestro Volkswagen, que impide que podamos crecer de una manera sostenida.
En los 2 primeros meses ha habido una recuperación, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este es el dato en millones de soles de los gastos de inversión del gobierno por cada mes. Entonces, fíjense que enero y febrero es una parte muy pequeña de toda la inversión. Si lo comparamos con diciembre, es fácilmente 14 veces. Si lo comparamos con noviembre, 4 veces y así. Entonces, si bien ha habido un crecimiento en gasto de inversión de más de 50%, tiene que ver primero con la caída de diciembre, o sea, muchas cosas que estaban en diciembre del año pasado han ocurrido acá, ya que estamos hablando de los 2 peores meses de ejecución presupuestal. Entonces, a veces nos engañamos con las cifras, pero cuando uno aterriza un poco la data se da cuenta que si bien es cierto, hay un crecimiento, ese crecimiento tiene mucho que ver con un efecto estadístico, ¿no? Contrariamente, la vivienda social tuvo un año estupendo. Fíjense, esta es la cantidad de créditos Mi Vivienda colocados. El récord fue el 2013 con 13.164 y ahora estamos en 12.200. Es la segunda cifra de toda la historia de Mi Vivienda. Y acá quiero detenerme, ¿no? Porque aquí ha habido dos olas, ¿no? Perdón, 2 picos y caídas muy pronunciados. Y acá estábamos saliendo del pico. Esto ocurrió primero porque en este momento, en el año 2005, se acabó la colocación primaria del Fondo Mi Vivienda y hubo que pasar a otros productos. Hubo un cambio de gobierno, el gobierno dio marcha atrás en vez de seguir con los nuevos productos que eran, por ejemplo, uno era que el Estado ya no daba el crédito hipotecario, la plata para el crédito hipotecario, sino daba un seguro hipotecario sobre plata que traían los bancos, de tal manera que el Estado gastaba mucho menos. Y acá hubo un retraso, una vuelta al pasado y terminamos el año 2007 con una caída horrible. Y acá fueron decisiones operativas terribles, por ejemplo, decir que iba a haber un leasing inmobiliario, se paró la venta. Segundo, a alguien se le ocurrió que había que bajar el monto máximo de los subsidios y los precios máximos a financiar. Luego la SBS planteó unas restricciones excesivas para las familias que ahorraban para comprar su vivienda. En fin, una serie de decisiones que nos hicieron caer en un momento en el que no había justificación para que eso ocurra. Miren ustedes que en el año 2009-2010, que es la crisis global, vivienda creció muy fuerte. Y eso nos lleva a que la vivienda puede ser contracíclico. Nosotros proyectábamos para el año 2020 más o menos unas 18.000 viviendas. El Ministerio de Vivienda hablaba de unas 20.000. Obviamente eso no se va a dar. Esperemos que no sea, que por lo menos mantengamos esta cifra o un poquito más. El bono verde ha sido un éxito. Ya la mitad de los créditos Mi Vivienda son vivienda verde y este año se estimaba que iba a ser el 70%. Techo propio también alcanzó un récord. Este sí fue un récord histórico, 53.000 viviendas construidas. Y también miren, cuando hemos tenido caídas es porque los recursos han bajado, por eso para nosotros es tan importante que se mantengan los recursos para que esto pueda funcionar. Bueno, aquí están los datos por modalidad. Las 2 modalidades han crecido fuerte. Este es el sitio propio, que es las construcciones de pequeñas casas en lotes de las familias, y el vivienda nueva, que de un año a otro se duplicó, y miren, tiene una curva muy interesante de crecimiento. Lamentablemente no vamos a poder llegar a consolidar las, creo, 14.000 viviendas que se planteaban para este año. Aquí tenemos un dato que sale de los estudios de Capeco, bien interesante. En resumen, dice que por cada 1.000 soles que incremento yo el subsidio, casi 2.000 familias pueden acceder a vivienda. O sea, su capacidad de compra les permita acceder a una vivienda. Es un dato bien relevante. En el caso de techo propio, obviamente, es más, pero también en el lado de Mi Vivienda.
Otro dato interesante, miren, estos son los créditos hipotecarios dados por el sistema financiero fuera de vivienda social. Miren, ya en el año 2019 hubo una caída. Ya el mercado inmobiliario fuera de vivienda social había caído 9%, ¿no? Había crecido mucho, ¿no? En estos 3 años, bueno, acá un poquito una caída, acá creció más y acá bajó. En cambio, mi vivienda, miren cómo ha tenido un crecimiento y en este último año ha crecido 34%. Mientras la vivienda de la gente más rica cae en créditos hipotecarios, la vivienda social crece y eso ha hecho que el número total de créditos haya crecido 0.3%, ¿no? Ha evitado que caiga. Fíjense que ya desde antes, porque este es dato 2019, ya el mercado inmobiliario fuera de vivienda social tenía ciertos problemas. Este dato es bien interesante porque refleja, este es el rango de mi vivienda hasta aquí, ¿no? Entonces, en las viviendas de 0 a 100.000 soles, el 81% de los créditos lo dan mi vivienda. El 4% lo dan las IFIs, o sea, los bancos con su propia plata, y el 15% al contado. Conforme va creciendo el precio, la vivienda es financiada cada vez más por los bancos, y bueno, hay una relativa estabilidad de la compra al contado, que es la compra de negocio, ¿no? Pero aún, fíjense que en el segmento más alto de mi vivienda, el 55% de las ventas se hacen a través de mi vivienda. Entonces, si yo tengo un edificio de este precio, ¿no? Según esto, un cliente va a venir con su plata, 3 clientes o 4 va a venir con un crédito del banco y casi 6 van a venir con mi vivienda. Si mi vivienda sale del mercado o no es digamos, dinámico, estos proyectos se van a caer porque el banco no va a poder con su propia plata financiar lo que deja mi vivienda. Es un dato muy interesante que también sale de un estudio que nosotros hacemos cada 2 meses. Un tema también importante, esta es la relación entre la oferta que existe en el mercado, esta es Lima Metropolitana, y la venta de vivienda, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí había 3 viviendas en oferta por cada vivienda que yo vendía, ¿no? Acá había casi 4, acá había casi 1. El rango ideal es el que está en 1.5 a 2.5. Nosotros en los últimos años nos hemos mantenido en ese rango a pesar de que ha habido más venta. Pero fíjense que ya desde el año 2016 hay 4 años de caída. Lo más probable es que si no se genera oferta, y es probablemente lo que ocurra, ¿no? Por los problemas que tenemos, se salga a partir del 2020 del rango y comencemos a tener un problema de poca oferta para la cantidad de demanda. Cuando hay poca oferta, los precios tienden a subir. Otro dato relevante es el empleo en construcción. Miren cómo entre directos e indirectos formales estamos hablando de más de 500.000 de gente y ha habido un crecimiento bien importante en los últimos años que no se compara todavía con lo que hubo el año 2015, pero ya reflejaba un crecimiento. Sin embargo, si nosotros tenemos una caída de 10%, lo más probable es que la caída en el empleo sea mayor, hay una relación mayor, y entonces probablemente el empleo directo caiga al rango de 160.000. Entonces vamos a tener más de 30.000 trabajadores que no van a conseguir empleo, ¿no? Trabajadores de construcción. Y si las obras se retrasan, con mayor razón. Algunos datos importantes, esta es otra encuesta, también nosotros hacíamos un análisis de cómo le iba a ir cómo le fue el año 2019 a las empresas,
en general hubo un crecimiento de 3.3%. Esto es todo lo que medimos durante el año y este es el resultado final. Más creció obviamente el inmobiliario y el proveedor, una caída en infraestructura, esto tiene toda la lógica del mundo si vemos la caída de la obra pública. Y se preveía, esto lo hicimos a los primeros días en los últimos días de febrero, que este año iba a haber un crecimiento de 4%. Pero miren, ojo que ya en ese momento, antes de la pandemia, se sabía que infraestructura no iba a crecer. Y si había caído más de 10 o 12% el año pasado, iba a crecer un 86%, se iba a prever que iba a caer. No es dable pensar que en medio de una pandemia vamos a hacer una revolución para que el Volkswagen corra a 300 kilómetros por hora. Eso es imposible. Este es un sondeo que acabamos de hacer en una muestra de más de 100 empresas constructoras. El 40%, bueno, más del 90% de las obras están paralizadas, solamente están algunas obras grandes como el metro, como las obras de agua, las obras en minas, pero el 90% está paralizado. Y miren, ¿qué cosa es lo más fuerte? La edificación es lo más fuerte, ¿no? Siempre de la construcción formal, 2/3 es edificación, 1/3 es infraestructura, ¿no? Acá es un poquito más las obras paralizadas en infraestructura. Estamos hablando de un promedio, perdón, de 6 meses, digamos de 9 meses para terminar las obras, pero hay un 40% de obras que están hasta en 6, que se van a terminar antes de 6 meses. Más o menos la mitad de esto antes de 3 meses. Entonces tenemos un porcentaje importante de obra que por lo que falta no tendría ningún sentido no sacarlas adelante, ¿no? Hay un 41% de obras que están en fase de estructuras. No es bueno tener una obra en este estado. Y hay un 35% que está en acabados, en el caso de edificaciones, o en obras de arte, en el caso de inmuebles, ¿no? También esto, por ejemplo, debería empezar lo más rápido, ¿no? Probablemente esto podría esperar un poquito, aunque como bien dijo el ingeniero Tapia, si una obra cumple un protocolo y da seguridad, no tendría por qué no empezarse. ¿Cuáles son las propuestas en el corto plazo? Bueno, nosotros suponemos que va a haber una caída en el total de edificaciones de un 17%. ¿Por qué? Sobre todo por los locales comerciales, los locales de oficinas y también las inversiones que se hacen para uso propio, ¿no? Por ejemplo, un colegio, una clínica, esas inversiones se van a reducir. Ya venían reduciéndose antes, pero ahora calculamos que va a caer 17%. La oferta disponible va a ser menor porque ya venía esto en caída, pero además por esta imposibilidad, tenemos más de un mes sin trabajar y entonces obviamente la capacidad para generar oferta este año se va a reducir. Y también calculamos que la venta de viviendas va a caer, ¿no? De 18 a 15. ¿Y por qué va a caer? Nosotros suponemos que la vivienda social se puede mantener. Lo que va a caer es la oferta de vivienda, perdón, la venta de vivienda en segmentos más altos. Puede ser que no, pero ya venía cayendo y es probable que muchas decisiones de inversión paren, porque ahí es bien difícil plantear incentivos más allá de bajar los precios. Seguramente va a haber una bajada de precios este año 2020, pero no creemos que sirva para que fuera del mercado de vivienda social pueda crecer. Entonces nosotros planteamos como objetivo de corto plazo defender el empleo, sobre todo los obreros y las regiones,
restituir paulatinamente la cadena de producción y la ejecución de obras, sobre todo las prioritarias, que son la gran mayoría, reducir al máximo posible la caída del mercado inmobiliario, fundamentalmente a través del segmento de vivienda social, y generando confianza en las familias. Las familias y los inversionistas necesitan tener confianza, para que no quite los fondos para financiar los proyectos, y las familias para que estas personas sientan que puedan tener una buena decisión el invertir en vivienda. Más o menos, para que tengan una idea, hay 14.000 familias que tienen en este momento una libreta de ahorro previo, que son las que se exigen para acceder a un crédito, ¿no? Y entonces esa gente podría, si se le hace una buena oferta, podría pasar podría insistir en su decisión de compra, siempre que le demos incentivos, ¿no? El ritmo de ejecución de obras de infraestructura, eso es muy importante, y las inversiones en minería, que son muy fuertes. El Estado tiene que ser muy claro para saber en dónde mete su dinero, y su dinero tiene que ponerlo en aquellas actividades que generan más valor, más empleo, y también aquellas que tienen mayores probabilidades de ejecución. Y por supuesto, hay que contribuir a la recuperación, el sector debe tener ese objetivo. En vivienda y desarrollo urbano, lo que estamos planteando es incrementar los subsidios, o sea, el valor de los subsidios, o sea, que a la gente le salga más barato comprar que no comprar. En techo propio, que tiene un subsidio alto, hemos planteado un incremento de subsidio que más o menos es un 20%, ¿no? Darle más presupuesto a este programa, ahí viene el tema de la prioridad, para poder construir 21.000 viviendas adicionales, sobre todo en la modalidad sitio propio, que no tiene crédito, que puede hacerse más fácilmente. Y con esto nos aseguramos que 700 pequeñas empresas y sus trabajadores puedan tener empleo, ¿no? Segundo, en el caso de los créditos Mi Vivienda, aquí sí somos más ambiciosos porque los subsidios eran más pequeños. Estamos planteando acá, digamos, este es el promedio, es pasar al doble, duplicarlo, ¿no? Para poder generar este incentivo, ¿no? Que una persona que tiene una vivienda que esté en este rango de 250, que antes tenía un subsidio, perdón, acá yo me he equivocado, este es bono del buen pagador, no es el BFH, es de techo propio. Entonces, ustedes le dicen que va a tener, en vez de un bono de 6.400, un bono del triple. Eso puede motivar a que la gente diga, ya, porque además le estamos poniendo un plazo. Esto no es eterno, ¿no? Es como una oferta. Pero además, bueno, aquí sí se necesita un presupuesto adicional que debería salir del propio ministerio. El ministerio tiene plata en el sector agua que no va a gastar, por sus niveles de ejecución no los va a gastar, y entonces deberíamos, vamos a ver qué monto sería, no es tampoco una cifra muy importante, entendiendo que el presupuesto del Ministerio de Vivienda es de casi 8.000 millones de soles, ¿no? Lo que queremos, por ejemplo, es también que las familias que toman un crédito puedan tener un seguro de desempleo, es decir, que puedan dejar de pagar determinadas cuotas si se quedan sin trabajo, ¿no? Y para eso lo que hay que hacer es solamente incrementar la cobertura de riesgo crediticio, podrían ser unos 30 millones de soles del Fondo Mi Vivienda. Y además, a todos los que tienen créditos vigentes, son más o menos 100.000 familias, se les dé un periodo de gracia de 180 días si ellos tienen dificultades para pagar. Esto es un seguro que además lo vamos a financiar con un fondo de protección para la vivienda
que van a financiar los bancos y los promotores. Hemos hecho este planteamiento y esto no le costaría, en teoría, nada al Estado. Lo único que tiene que hacer Mi Vivienda es, digamos, hacerlo efectivo, ¿no? Que pueda valer este tema. Este es un compromiso, digamos, del sector privado para garantizar que no se entre en no pago, ¿no? Uno puede presumir que en este segmento puede haber mucha gente que se quede sin trabajo. Y bueno, y también aquí me olvidaba, creo que no lo he puesto, es también utilizar este mayor bono, aquí está, ¿no? Esto también se duplica para reducir la cuota inicial mínima de 10 a 5%. Entonces lo que queremos es darle incentivos a la gente para que los que puedan, los que quieran, inclusive los que no estén tan seguros, si les dan un seguro en caso de desempleo, esto puede ayudar a que la gente que ya está o que estaba por animarse no se vaya para atrás. Igual, el objetivo que nosotros tenemos es solamente perder el 30% de los que se quedaron, perdón, de los que había. No estamos aspirando a tener más, ¿no? Sino estamos aspirando a que esa reducción sea lo mínimo posible. Nosotros pensamos que si no se hace esto, puede bajar al 70%. Ya nos ha pasado antes y no quisiéramos que vuelva a ocurrir. Bueno, el otro tema es la oferta. El bono verde es muy bueno, pero se había planteado una serie de nuevas exigencias que obligaban a los proyectos a volver a certificarse, y esto en este momento no resulta viable porque ya ha pasado tiempo, porque además en este momento es complicado, ¿no? Variar tus proyectos para poder alcanzar la certificación. La ventaja del bono verde es que todas las viviendas que se compran en proyectos certificados para bono verde tienen una tasa menor de interés, con lo cual, además de los subsidios, tienen un beneficio adicional. Es importante que esto se mantenga, pero debemos postergar las decisiones de mayores exigencias para el año siguiente. No decimos que estén mal, están bien, pero no es el momento. Y luego tenemos unos problemas con anulación de licencias, y ahí necesitamos que el ministerio y las municipalidades se pongan de acuerdo. Aquí hay un tema también de inversión de agua y desagüe. Muchos promotores se ven obligados a financiar obras generales o obras fuera de su predio para tener agua y desagüe, y eso encarece los proyectos, por lo menos para vivienda social. Sedapal, como hacen las empresas eléctricas, debería plantear un esquema de desembolso, aunque sea parcial. Por lo menos que lo haga en este tiempo, ¿no? De tal manera que se genere un incentivo a la oferta. Acá tenemos un poco el análisis, ¿no? de lo que habíamos mencionado. La idea era tener 13.500 Mi Vivienda, que es un poquito más de lo del año pasado, pero no los 20.000 que se pensaba. Y acá lo que vemos es cuál es la demanda, ¿no? Otra vez acá me he equivocado, disculpen, es BBP, no BFH. Acá en este caso estábamos hablando de 123 millones de soles para dar los subsidios, ¿no? Y en este caso estamos hablando de 268 millones. O sea que necesitamos 150 millones de soles adicionales, o 140, para poder sacar este tema, ¿no? Estos 269 millones de soles de subsidios que están acá generarían una inversión de 5.000 millones de soles, ¿no? Porque, bueno, como hemos visto, en un edificio pueden haber tanto Mi Vivienda como no Mi Vivienda. Si solamente vemos el impacto sobre Mi Vivienda, sería de 3.000 millones. O sea, estos 270 millones en subsidios generan 3.000 millones en inversión, en ventas. Quiere decir que el impacto sobre el subsidio sobre la venta es de 9%. Pero si consideramos todo el edificio, estamos hablando de 5%. Fíjense el impacto en generación de valor y por lo tanto en inversión, que es muy importante en este momento.
Y acá es donde hacemos un análisis. Si yo dedico esos 269 millones a la inversión pública convencional, por ejemplo, a un hospital, yo voy a obtener como inversión 269 millones. Porque si yo invierto en un hospital 268, lo que obtengo son 268. Pero si yo hago un subsidio habitacional, si lo invierto en un subsidio, la inversión es 4.000 millones, ¿no? 5.000 en ventas son 4.000 millones en inversión. Y eso hace que un sol puesto en subsidios genere 15 veces o 14 veces, para decirlo más propiamente, más empleo que si pongo esa plata en una inversión pública convencional. Es muy claro, muy potente hacia dónde, por lo menos, dónde no debe dejar de ir la inversión. Lo que nosotros postulamos es que por lo menos nos den la misma cantidad de dinero que se dio el año pasado, que sumaban 1.600 millones de soles. Sobre obras públicas, lo que hay que hacer inmediatamente es otorgar liquidez y evitar que los procesos queden desiertos. Hay muchos procesos que están quedando desiertos. Entonces, lo primero que hay que hacer es pagarle a las empresas constructoras que tienen problemas de laudos arbitrales, procesos judiciales terminados, ¿no? No los que están en proceso, que son muchos más, son como 14.000 millones de soles. Pero aquí hay algo así como unos 2.000, 2.500 millones de soles que están retenidos indebidamente porque no se quiere pagar o se dice que no hay dinero para pagar. Acá tenemos una obligación. Igual estamos castigando a empresas, terceros, por ejemplo, consultores o proveedores que han entregado cartas fianzas en temas de arbitraje y que el Estado no está devolviendo. Acá creo que son algo así como 700 millones o algo así. Y simplemente no lo está devolviendo por una interpretación mala de la ley, ¿no? Aplican una retroactividad que no corresponde. Aquí tenemos mucho dinero que puede entrar muy rápidamente porque son obligaciones que ya el Estado tiene. Tercero, planteamos por lo menos este año, y de repente postergarlo un poquito o extenderlo un poco más, volver a la posibilidad de solicitar los adelantos en efectivo y por adquisición de materiales. Esta reducción, honestamente, yo no la entendí mucho, porque está claro que un contratista del Estado no financia al Estado, ¿no? No tiene por qué financiarlo, porque si así fuera, en los presupuestos de contratación pública debería considerarse el gasto financiero. Esto se redujo supuestamente para bajar la corrupción. Yo la verdad no veo por qué. El corrupto te va a cobrar la mitad ahora y la mitad después si es que le bajas la cuota, y esto le daría liquidez a las empresas de obras actualmente en proyecto o que se van a entregar en los siguientes meses. Aquí hay otro tema. Tenemos una restricción muy fuerte respecto al periodo para acreditar experiencia. Sugerimos, por lo menos temporalmente, aunque en realidad para nosotros debería ser de manera definitiva, a 15 años el plazo para acreditar experiencia, ¿no? 5 es definitivamente muy poco y se saca a mucha gente que trabaja o que tiene experiencia y que no entendemos por qué esa experiencia no puede servirles para postular. Y en el caso de obras de infraestructura de saneamiento hay un pedido particular porque hay pocos postores, y entonces nosotros decimos que debería ponerse como posible postor aquellas empresas que tienen experiencia en proyectos de habilitación urbana, que muchas veces son más complejos que las mismas obras públicas, para poder competir, ¿no? Aquí en agua nada más hay 1.700 millones de soles y se corre el riesgo de tener desiertos. Y bueno, tampoco deberían ser sancionados los contratistas. Y otra cosa que estamos viendo es que los fideicomisos de obra, para obras medianas y grandes, se haga para toda la gestión de la obra, no solo para los adelantos.
y que también a través de COFIDE, que podía ser el fiduciario en estos procesos, se den garantías adicionales a las instituciones financieras para fianzas. El sector constructor de obra pública está muy golpeado con los bancos, ¿no? Entonces, los bancos no le dan créditos o líneas de fianza y de repente COFIDE puede jugar el mismo rol de dar garantías a los bancos que cumple Mi Vivienda. Esto es algo que COFIDE estuvo trabajando, no es cosa que se puede hacer en un día, pero sí tenemos que hacerlo porque si no, muy rápidamente el cuello de botella va a ser el financiamiento. Acá quería yo mostrar un asunto, ¿no? Porque se dice que el gobierno tiene interés en reactivar solamente algunas obras, ¿no? 53 obras o 55 obras. Pero lo cierto es que la gran cantidad de licitaciones están en gobiernos locales y en gobiernos regionales por montos muy pequeños. Miren, el monto promedio de licitación es de 8 millones y de adjudicaciones de otro tipo, 1,5 millones. Entonces, vamos a dejar sin servicio, o mejor dicho, sin obras a muchísimos proyectos, probablemente pequeños de agua o de pequeñas carreteras. Ahí donde más se necesita, si nosotros escogemos los más grandes y postergamos los otros, no solamente vamos a afectar a la construcción, sino a la propia población. Tenemos que hacer algunos incentivos también por el lado de tributos. Bueno, en tributos me imagino pues que todo el fraccionamiento y las cosas que se están dando van a seguir porque hay un problema muy, muy fuerte. En cuanto a las medidas laborales, nosotros estamos peleando con el gobierno para que a los trabajadores de construcción civil, que son más de 120,000 que están desempleados, de los 300,000 trabajadores en constructoras, hay 120,000 que están desempleados porque las obras ya terminaron o porque no se pueden continuar o porque tienen un contrato muy cortito, le faltan 15 días, 20 días para terminar. Estamos postulando que el gobierno les dé el bono económico que les da a todos. Ahora se lo ha dado ya casi a todos. No tiene sentido que no se lo dé. Nosotros hemos planteado que inclusive temporalmente se podrían usar recursos del Cencico, que tiene ahí dinero, si es que no se quiere castigar la caja. Hay que ampliar la jornada laboral, obviamente. Esto es un acuerdo que debemos tener con los trabajadores, pero también el ministerio y las autoridades deben facilitar. Y por supuesto tiene que haber protocolos de seguridad para que esto se cumpla. Capeco ha presentado protocolos ya al gobierno, tanto para obras de construcción, cuanto para obras para la distribución y producción de materiales. Los estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Trabajo, con la SUNAFIL, para poder lograr y operarlo, ¿no? Y luego, finalmente, el tema de la continuidad de las obras. Miren el impacto en la construcción. Todos los días se pierden 114 millones de soles diarios por la paralización de la construcción y 29 millones en retribuciones a trabajadores. Entonces aquí necesitamos ya comenzar a trabajar. Lamentablemente no nos han hecho caso, porque se imaginan si el día lunes empiezan algunas obras, en 15 días puede ser que no tengan abastecimiento porque los proveedores no empezaron antes. Bueno, eso va a ser un cuello de botella temporal. También tenemos problemas en aduanas y hasta hay cobros adicionales que tendrían que ser no considerados. Tenemos la necesidad de que los trámites se posterguen por 90 días para poder evitar pues, que haya sanciones o que se extinga un procedimiento. Y las municipalidades tienen que ayudarnos a extender el horario. En algunos casos podría haber doble turno. Esto lo hemos hablado con la federación. Ellos no tienen ningún problema con el doble turno, porque claro, es duplicar el empleo, ¿no? Sí, bueno, consideran que debe haber un pago extra por movilidad. Estamos negociando con ellos, ¿no? Hay que darle al comité de seguridad, al prevencionista de salud, un papel en estos procesos de cumplimiento del protocolo para que pues, no pase nada y si pasa algo esté totalmente controlado.
Y bueno, finalmente, de las facturas de gas y electricidad, las empresas proveedoras están pidiendo que, bueno, que la parte fija se prorratee en función de los días de trabajo, ¿no? Esta es la parte de corto plazo. En la parte de mediano plazo no me voy a detener. Esta presentación ustedes la van a tener, pero es mucho más ambiciosa y habla de trabajar 7 leyes, ¿no? Para que puedan estar vigentes el 2021. La primera de ellas, la ley de contratación pública. La ley de contratación pública actual hay que forrarla bien y tirarla al tacho. No sirve para nada. Y la verdad es que insistir en cosmético lo único que nos lleva a cuando una mujer comienza a hacerse todos los años una cirugía estética a la cara, en el año 10 ya no la conoce ni su marido. Y eso no funciona, no se arregla. Aquí está en detalle lo que nosotros proponemos. Aquí en las normas de contratación pública le damos un rol a los colegios profesionales. Los colegios profesionales deben participar en los comités, deben certificar inspectores. Hay muchas obras pequeñas que se hacen por adjudicación directa y los inspectores no los verifica nadie, lo digo por propia experiencia, no se sabe si están capacitados o no. Y también deben acreditar la experiencia de postores, ¿no? Esto no puede ser un tema de declaración jurada y de papeles que uno crea. Los colegios podrían, con un buen sistema, acreditarlo. Desarrollo urbano, bueno, hay mucha información ahí, procesos de megaproyectos. Este es un proyecto en Colombia hecho sobre 420 hectáreas, 42.000 viviendas, es una gran ciudad que tiene inclusive un parque industrial al lado. Esto podemos hacerlo aquí, programas de mejoramiento de barrios con vivienda en altura en los barrios marginales, en fin, todo esto puede habilitarse porque hay en otro lado. Planteamos también una macro-regionalización, por lo menos a nivel de planificación. Debemos tener planes macro-regionales, no regionales. Las regiones deberían ser más bien las áreas de proyectos. Todas las municipalidades no pueden tener proyectos. El 75% de las municipalidades distritales tienen 3.000 habitantes en promedio y la mitad de las provincias tiene 50.000 habitantes. Es muy difícil que en estos niveles con esos niveles de vecinos o niveles de ciudadanos, se puedan generar ingresos para que las municipalidades tengan capacidad. Hay que fortalecer por el lado de la planificación las entidades autónomas de planeamiento y en las regiones las autoridades de generación, evaluación de proyectos e inclusive de licitaciones. Si yo tengo plata porque me dan canon, pero no tengo capacidad y soy una municipalidad distrital, yo le encargo eso al gobierno regional, eso está permitido en la ley. Y si no, me tendría que demostrar que tiene un ingeniero contratado con un nivel de remuneración apropiado y un equipo para gestionarlo. Si no, no tiene sentido, ¿no? Es perder el dinero. En fin, varias cosas adicionales con ejemplos y bastante bien detallado. Esto es lo que yo le decía del sitio propio. Miren, en la misma familia, en el mismo terreno, 700 empresas le construyen esta vivienda, ¿no? Una vivienda que le da pues un nivel de calidad de vida muchísimo mayor. Esto no podemos pararlo ahorita. Sí es cierto que difícilmente empiece inmediatamente, porque acá el riesgo de contagio es mayor, pero la ventaja es que son un gran número de empresas y si esto se acelera podría funcionar. Acá podría hacerse un poco lo que hacen en Chile. En Chile no han parado las obras, solamente verifican si en la zona o en el distrito o en el sector urbano no hay contagiados. Si hay un grupo de contagiados, no empiezan las obras, ¿no? Entonces, cuando se hace una obra, lo que haces es vigilar a tus trabajadores para que no expandan el virus y para que los hagas entrar y salir. Pero eso es algo que se puede hacer claramente aquí, ¿no? En fin, varios temas adicionales. Necesitamos muchísima sensibilidad para entender que la obra de construcción en el sector inmobiliario genera mucho empleo. Hay
muchas obras en proceso y hay mucha gente que está apostando a comprarse una vivienda. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar, porque si no habilitamos la vivienda formal, la gente se la va a construir ladrillito a ladrillito y siempre va a haber una ferretería, ¿no? Aquí seguramente hay una ferretería, aquí no llegan los policías, pues, ¿no? Entonces siguen funcionando, ¿no? Hay mucho planteamiento alrededor de esto, pero no creo que sea el momento. Igual sabemos que esto debemos empezarlo inmediatamente, queremos fortalecer el Censico, no puede ser que tengamos tanto dinero inmovilizado, dinero además que viene en su mayor parte de aportes de empleadores. Queremos hacer un programa fuerte de investigación, tanto de investigación en materiales, sistemas constructivos, como en gestión e innovación, en gestión, ¿no?, de infraestructura y en productividad de la mano de obra. No podemos quedarnos con los mismos sistemas constructivos. En esta ley estamos postulando que uno de los miembros del directorio sea un representante del Colegio de Ingenieros del Perú, porque creemos que tiene que estar ahí, ¿no? Y de esa manera además vamos a tener una mejor enfoque en el tema de investigación, innovación y capacitación. Y bueno, y la ley orgánica del Poder Ejecutivo para tener consejos consultivos. Miren, esto se creó en vivienda, la comisión consultiva, en enero del 2020, pero justo en este momento en que más se necesita hablar con el Colegio de Ingenieros, con arquitectos, con los empresarios, con las municipalidades, con la federación, toman la decisión de no sesionar, cuando debería ser exactamente al revés. No nos llevamos mal con el ministerio, nos contestan el teléfono, tenemos un diálogo abierto, pero esto debería ser de todos los actores. Nosotros no deberíamos tener problemas para contactarnos con el Estado, ¿no? En fin, esperamos implementar esta agenda legislativa apenas termina el bicentenario, armar un equipo de trabajo con el Congreso y comenzar a trabajar para que en 2 años o un poquito más, quizá ya es un poco más, estamos más cerca del 2021, podamos tener un planteamiento. Y finalmente 2 reflexiones finales, ¿no? Tenemos que buscar cosas nuevas si queremos resultados distintos y ahora los necesitamos. Y lo otro es que no siempre la primera decisión es la más importante. A veces se desesperan por tomar una decisión en el Estado, no tienen data suficiente. Ustedes han visto acá que Capeco está tratando de generar data, tenemos un panel de empresas que constantemente nos van alimentando respecto a cómo va yendo la construcción, para ir adelante en esto. Necesitamos hacer cambios urgentes, pero necesitamos hacer cambios inteligentes. Y para que haya un cambio inteligente tenemos que hacer participar a todos los actores y no solamente a los del sector estatal. Muchas gracias. Muchas gracias, Bien, muchas ingeniero gracias, Guido. ingeniero Valdivia, interesantes sus apreciaciones. Sobre lo dicho, y quisiera resaltar el tema de los planteamientos de los cambios de algunas normativas, que básicamente coincide con la posición que tiene el capítulo de Ingeniería Civil. En lo que respecta a las obras públicas, efectivamente nuestro reglamento, nuestra ley y reglamento de contrataciones del Estado debe cambiar, ya que actualmente es muy punitiva y eso hace daño no solamente a las empresas, sino también a los ingenieros y sobre todo al país, ¿no? Leyes muy punitivas generan conflicto y los conflictos lo que hacen es retardar las obras. Y tenemos un contrato de ejecución en la que los ingenieros no están pensando en la obra, sino están pensando en resolver los conflictos. En este sentido, a lo dicho por usted como representante de Capeco, también nosotros añadimos como capítulo de Ingeniería Civil que en uno de los puntos importantes para cambiar la ley de contrataciones es el de la oferta económica. Consideramos que considerar una baja del 10% y luego tener penalizaciones hasta el 20% hacen que en la práctica una obra debería ejecutarse al 70%, una obra pública,
lo cual trae conflictos, ¿no? Una obra que debería durar un año, mientras resolvemos los conflictos, resulta pues que la obra termina en 4, 5, 6 años, ¿no? Un claro ejemplo es el Hospital de Ate, ¿no? El Hospital de Ate, que recién ha sido terminado, había sido destinado a la lucha contra el COVID-19, esa obra debió terminarse en 2 años. Resulta que la obra terminó en 6 años, ¿no? Es absurdo. ¿Y por qué? Por los conflictos. Entonces, este tema de la baja del 10% y las penalidades del 20% es bastante dañino. Y lo que nosotros decimos es que en nuestra ley de contrataciones, por el contrario, debe generarse bonificaciones. No una bonificación pecuniaria, sino una bonificación de un puntaje técnico que le sirva a las empresas para que en las futuras licitaciones haya un factor en el sentido que si demuestra haber tenido un determinado número de obras terminadas antes de plazo, tiene un determinado puntaje de bonificación. Esto generaría un incentivo a las empresas y generaría también el cambio de sus procesos internos también para que las obras puedan terminarse más rápido. Con eso, ¿qué ganamos? Gana la población, que tiene la infraestructura necesaria y no ocurra lo que ha sucedido ahora, ¿no? Este flagelo del COVID-19 nos ha agarrado totalmente desarmados, sin la infraestructura necesaria. Y teniendo las obras un buen presupuesto y no muchas penalidades, también mejora el nivel de vida de los ingenieros, ¿cierto? Porque los honorarios profesionales de los ingenieros están en función de los ingresos de las empresas. Entonces, si hay mucha penalización, evidentemente nunca van a poder mejorar los honorarios de los ingenieros. Si hay mucha penalización, sobre todo quien resulta castigado, finalmente no es la empresa contratista, sino es la población, ¿no? Que no tiene las obras de agua potable, los hospitales, los colegios que requiere para elevar su nivel de vida. El otro punto que también resalto de su exposición es el tema del pago de las deudas. Resulta que todos hemos sufrido muchos años de un proceso arbitral, ¿no? Que también consideramos que es una lacra ese sistema arbitral y que felizmente en nuestra ley de contrataciones ha sido ya cambiado por la Junta de Resolución de Disputas para obras mayores a 20 millones de soles. Pero ¿qué resulta? Que no solamente hemos pasado varios años durante un proceso arbitral para finalmente ganar un arbitraje que tiene una consecuencia económica y que las entidades con ese laudo ya deberían pagar, pero tenemos pues a los procuradores que tienen la idea de que si eso no lo llevan al Poder Judicial, no están cumpliendo con su función. Y eso hace un daño a las empresas, eso hace un daño a los ingenieros, hace un daño en realidad al país. Hay muchas deudas de laudos arbitrados ganados por las empresas, ganados justamente, ¿cierto? Que no son pagados. Y gran parte de este tema también tiene que ver el tema de la Contraloría General de la República, porque muchos conflictos nacen porque el ingeniero que trabaja en las entidades públicas deniega, por ejemplo, una ampliación de plazo, deniega el reconocimiento de gastos generales, pero lo niega por el temor a la Contraloría, no lo niega porque está convencido que tiene que denegarlo, ¿no? Entonces dice, no, que lo resuelva pues los árbitros. Resulta que los árbitros finalmente dan la razón, porque era así, ¿no? Y luego malamente dicen, el Estado siempre pierde, ¿no? El Estado siempre pierde porque hay esta actitud, que gran parte del problema es la actitud de la Contraloría General de la República, que acusa a todos, paraliza a los funcionarios y crea la conflictividad, ¿no? Quien resulta perdiendo es la población. Muy bien, en todo caso, la posición del capítulo de Ingeniería Civil ya a partir de la tarde está siendo difundida ampliamente por las redes sociales del colegio. Ayer en la sesión que tuvimos a las 3 de la tarde también ya lo hemos adelantado, pero el tema de la reactivación de las obras, repito, nosotros tenemos la posición de que debe ser una reactivación total, no tiene que ser parcial, ¿no? Sigamos el ejemplo de muchos países, por ejemplo México. México a partir del 1 de mayo empieza ya con la construcción del Tren Maya. Son 5 contratos distintos en 5 tramos que va a mover la economía, va a dar trabajo a 30,000 personas y
y eso se va a hacer paralelo a la lucha contra este flagelo del COVID-19. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros también, no? Nuestra capacidad técnica, la capacidad de los ingenieros ha sido demostrada a nivel de todo el mundo, ¿no? Tenemos muchos ingenieros trabajando en distintas partes del mundo y tenemos la gran experiencia de trabajar siempre en zonas difíciles como es nuestra geografía. Entonces, ingeniero Guido Valdivia, le agradezco su participación. Hay muchas preguntas en el tintero a través del chat y dejo al ingeniero Cristian Cabrera para que haga las preguntas y usted pueda responder. Gracias, ingeniero. Muy bien, vamos a empezar con las consultas. Hay muchísimas consultas, como dijo el ingeniero Elías. Ha sido una brillante exposición. La mayoría de los comentarios son para felicitarlo. Le comento que hemos tenido picos de 2.100 personas en Facebook y 700 personas en YouTube. Siguen estando ahí. La primera pregunta. Diana Soria pregunta, ¿se está conversando con Mi Vivienda para ver la aprobación de las medidas planteadas? Esto dado que a inicios de año se modificó la ley, lo cual paralizó los desembolsos de créditos hipotecarios y luego vino la emergencia. Sí, nosotros le hemos hecho este planteamiento que ustedes han visto expuesto, con algunas medidas adicionales que no, bueno, son de menor importancia. Yo diría que hay una buena lectura. De hecho, hemos tenido también reunión con el Ministerio de Economía, un poco para sustentar por qué es que tenemos que duplicar los subsidios. Hay una buena receptividad. Sí, hay que decir, sin embargo, que hay escasez presupuestal, ¿no? Y eso es un problema para todos. Y, por supuesto, lo que menciona la persona que pregunta, la colega que pregunta, es verdad. Cada vez que se plantean decisiones administrativas que no son consensuadas o bien manejadas, se generan caídas en el mercado inmobiliario, porque es un mercado muy sensible. A nadie le regalan una vivienda. Aún en el techo propio hay que poner una cantidad de dinero. Entonces, eso es lo que a veces no se entiende. Se piensa que es una inversión como cualquier otra, ¿no? Y no es así, ¿no? Tiene un impacto distinto e involucra a las familias, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí un comentario de John, que bueno, no pone bien su apellido. Dice, ingeniero, muy buenas tardes. He sabido en provincias la ejecución de obras dependen de los gobiernos locales y regionales. La modificación de la ley de contrataciones del Estado es lo que urge, pero esto tomará su tiempo. ¿Cuáles serían las medidas puntuales para la reactivación económica de las obras, sabiendo de la burocracia y de los diferentes entrapamientos en los arbitrajes, suspensiones de plazo, etcétera, y observaciones hechas por los órganos de control, a veces sin criterio ni coherencia, y urgen las medidas en los entes tales como CAPECO, Colegio de Ingenieros, para garantizar la inversión en construcción? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, John. En realidad, lo que yo puedo decir es que a lo que podemos aspirar ahora es un poco lo que ha mencionado el ingeniero Elías. Hay mucho dinero que está parado por arbitrajes o procesos judiciales inclusive ya terminados. Eso le da liquidez a las empresas y eso es rapidísimo, ¿no? Igual es devolución de cartas fianzas. También ahí se retiene dinero y ustedes saben que para muchas empresas tener una carta fianza es tener inmovilizado dinero en una cuenta de bancos. Tercero, estamos pidiendo volver, aunque sea temporalmente, a habilitarle un mayor monto de adelanto en efectivo y en materiales, contra obviamente una fianza o un fideicomiso, pero también estamos planteando que entre COFIDE a ayudar a que funcione el mecanismo de fideicomisos, que debería extenderse a toda la obra, no solamente a la gestión del adelanto, y también que pueda otorgar garantías a las instituciones financieras, porque además esto, en mi opinión, es más sencillo que el Fondo Mi Vivienda. En el Fondo Mi Vivienda, para alentar a los bancos, si alguien no le paga a un banco un crédito hipotecario Mi Vivienda, y el banco ejecuta la garantía, si hay una diferencia entre lo que él prestó y lo que vale la vivienda, el Estado le cubre un tercio.
O sea, le da una garantía. Pero en el Estado, en la obra pública, es el Estado el que contrata, es el Estado el dueño de la obra, es el Estado el que paga la obra, es el Estado el que aprueba la obra y el que la usa. Debería ser menos riesgoso para un banco dar una garantía si es que se resuelven los problemas administrativos que bien el ingeniero Tapia ha mencionado. Para mí, y creo que en eso coincido con el ingeniero Tapia, es un tema de voluntad, no es un tema de demostrar. La gente no lo quiere hacer porque la Contraloría, que tiene un problema claro, porque ellos trabajan el control concurrente, ¿no es cierto? Pero el control concurrente requiere otro tipo de gestión, no es cuestión de llenar de ingenieros la Contraloría. Es más, yo creo que debería trabajar con los colegios profesionales para certificar a esos ingenieros, para darles una adecuada calificación. Creo que los colegios deben pasar de su esquema de habilitación profesional al de certificación profesional. Pero eso es lo que nosotros hemos pensado. Estoy de acuerdo con lo que dice John. Hay una gran burocracia, lamentablemente sigue la corrupción, pero estas medidas creo que podrían ayudar. Podemos estar hablando fácilmente de unos 7 o 8 mil millones de soles que podrían meterse a las empresas constructoras muy rápidamente. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Tenemos aquí una pregunta muy cortita, pero muy interesante, de parte de Melvin Ureta Castro. Dice, ¿cómo cree usted, ingeniero, que se comportarán los precios de los materiales de construcción para edificaciones? ¿Subirán, bajarán, variarán? Ahí tenemos un problema, ¿no? Que es la proporción de materiales de construcción que vienen del exterior. Más o menos es un 40%. Y eso, bueno, y de eso una buena parte viene de China. China tiene todavía un proceso de adecuación industrial y entonces va a haber una escasez relativa, ¿no? Y temporal, pero eso puede llevar los precios hacia arriba. Sobre los productos nacionales, el gran problema es el logístico, ¿no? Por eso ahí hemos puesto algunos temas de aduana. Ahora es difícil moverse, ya con el pico y placa nos habían generado un gran problema y eso sí puede llevar en algún momento a levantar los precios de materiales, por lo menos mientras estas situaciones atípicas se den, ¿no? Muy bien, ingeniero. Hay muchas preguntas alrededor de los protocolos de Capeco. Le voy a leer algunas. Dice, José Luis Maldonado dice, con los protocolos de Capeco que se están entregando al Estado, donde se indica que la construcción debería iniciar con un 50% de personal para evitar aglomeración de personal, ¿eso significará que los presupuestos deberán ser reformulados en su rendimiento? Esto acarrearía que los precios por partidas cambien y que el plazo también se incremente. Por favor, indicarnos cuál será el procedimiento que deberá presentar las empresas a las entidades para no entrar en penalidades y atrasos. Bueno, 3 cosas. Primero, nuestro protocolo, el protocolo que hemos presentado, uno a produce y el otro a trabajo, considera que cada obra va a tener que presentar en base al protocolo sus propias condiciones. Por ejemplo, dónde va a tener el comedor, ¿no? Dónde va a tener, eventualmente puede también plantearse un campamento. Hay algunas empresas que dicen, oye, ¿qué pasa si más bien mantenemos a los trabajadores en la obra? ¿No? Eso lo estamos poniendo como algo opcional, ¿no? Pero ya la especificación la tienen que preparar cada obra. El tema, obviamente, también de la cantidad de trabajadores depende del tipo de obra. Hay obras, por ejemplo, donde hay mucha tecnología, en donde nunca se van a encontrar o muy pocas veces se van a encontrar, no tiene mucho sentido parar una obra al 50%, ¿no? Igual si las obras están ya en etapas finales. Entonces, yo creo que ahí, más que todo, lo que hay que generar es una condición de aislamiento, de separación,
reglas de uso, de equipo que se le puede dar a la gente, más que plantear una regla general para todas las obras. Y en cuanto a la negociación, miren, eso va a ser toda una historia y esperamos que ahí haya también una medición, perdón, una preocupación del Estado. Obviamente, todos estos retrasos y todas estas condiciones deberían generar, por lo menos en el caso de la obra pública, un reajuste en los presupuestos, ¿no? Yo sé que plantear estas cosas ahora se ha vuelto muy sensible, pero es evidente que aquí lo que hay es condiciones que van más allá de la voluntad del contratista y deberían considerarse. Nosotros estamos planteando acá que no haya multas, o sea, si los retrasos son retrasos generalizados, si por ejemplo la provisión de materiales se retrasa, eso tiene que ser reconocido de inmediato, ¿no? Ojalá que OCE dé algunas instrucciones claras respecto a ese tema para evitar mayores problemas. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Un par de preguntas más. Néstor Gamarra Villanueva hace una pregunta que es bastante recurrente respecto nuevamente de los protocolos. Dice, en forma inmediata, para el reiniciar obras, se deberá elaborar y hacer aprobar un plan sanitario con justificación que no están considerados en los reglamentos de las contrataciones de la ley de contrataciones del Estado para una aprobación de adicional y ampliación de plazos. ¿Se ha adelantado estos aspectos para acelerar el reinicio de las obras? A ver, nosotros, eso no forma parte del protocolo sanitario, obviamente. Eso es un tema de negociación que estamos tratando de gestionar con el Ministerio de Economía. O sea, hay cosas que salen del tema del protocolo y que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que eso nos va a agarrar seguramente ya en el proceso de reanudación. Pero es evidente que ahí va a haber mucho que negociar y ojalá se den reglas claras, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, una coincidencia con lo que se ha mencionado en esa pregunta respecto a que debería ser, ¿cómo puedo decir? Automático, ¿no? Debería ser algo que no admita ninguna discusión. Muy bien, ingeniero, déjeme buscar la última pregunta. Bueno, creo que para terminar la pregunta general, ¿no? Dice, ¿cuáles serían las consideraciones más importantes, los protocolos de CAPECO que se están pensando que se aplicarían en obras después del levantamiento de la cuarentena para el reinicio de la ejecución de las nuevas obras? ¿Cuáles serían los aspectos más importantes que deberíamos de tomar en cuenta, ingeniero? Bueno, mire, en realidad esto involucra todo el proceso de gestión de una obra, desde la llegada de la gente a la obra. Ahí hay procedimientos para permitir el acceso, para evitar las aglomeraciones. Lo mismo con los materiales. Tiene que haber un trabajo coordinado con los proveedores para que ellos también tengan determinadas condiciones de salubridad. Luego está la separación. Obviamente los equipos de trabajo deben guardar esta separación, tener sus equipos de protección, naturalmente, controlar el proceso en lugares específicos como los servicios higiénicos, el comedor, si hay digamos, un campamento, también el lugar donde la gente pernocta, el traslado de mercadería, de insumos de un lado a otro, ¿no? Es decir, tenemos una serie de actividades y procesos que se han considerado. Ahora, no es un invento nuestro, nosotros nos hemos inspirado en lo que ya tiene Chile, que como les he dicho, nunca paró la construcción, simplemente la confinó en aquellos casos en donde no se podía. Uruguay, que es además un acuerdo tripartito, bien interesante porque es trabajadores, gobierno y constructores. Y el colombiano, que tiene la particularidad que nosotros hemos seguido de tener uno para edificaciones y otro protocolo para obras de infraestructura o para obras en vía pública, ¿no? Entonces,
es bastante. Algunas medidas, por ejemplo, que se trate de que los equipos, los grupos de trabajo trabajen juntos, ¿no? Que no haya tantas modificaciones, que tengan turnos similares, ¿no? Para que se pueda controlar mejor la posible expansión. Y, por supuesto, un protocolo específico en caso de una presunción o una confirmación de algún contagio. Muy bien, ingeniero. Y una última adicional que me parece muy interesante, de Francisco Sánchez. Dice, ingeniero, muy buenas tardes. En las entidades, los funcionarios públicos están sujetos a cambios, denuncias, pero también están sujetos a presiones internas para realizar los devengados, dado que el gobierno presiona para comprometer el gasto. Sin embargo, el gobierno se retrasa en el presupuesto a las entidades. ¿Cuál sería la salida a este problema constante? Mire, lo que pasa es que la presión tiene que ver con una serie de decisiones, pero una serie de criterios que tiene el Estado que tienen que ser radicalmente cambiados. Por ejemplo, que una obra se tenga que paralizar al fin de año al nivel en que está, me parece absurdo, ¿no? Por eso es que la gente, o muchos funcionarios públicos o autoridades prefieren ir a la UNOPS o a la OIM o a alguna otra entidad, porque en ese momento ellos pueden ejecutar toda la inversión en el momento en que se hace el contrato o el convenio. No debería existir ya esos cortes que obligan a que la gente devengue ahora para que no se pierda el recurso o para que se cumpla una meta, etc. Ese es un tema, creo, clave, ¿no? Que es la gestión que se tiene, que es muy compleja, de vengar, comprometer, ¿no? Desembolsar, es todo un procedimiento que en el Estado tiene que ser cambiado. Yo tuve una experiencia muy, muy dura, imagínense, no era una obra, yo tenía que pedir, cada vez que dábamos un bono por bono tenía que pedir permiso al Ministerio de Economía para poder tener la autorización, ¿no? Eso es absurdo, pues un bono costaba 10.000 soles, ¿no? Más nos costaba hacer el pedido. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos como una especie de fondo de caja chica por 3.000 bonos. Y entonces yo iba reponiendo y siempre tenía un nivel de sustentación, pero no perdía el proceso. Eso, por ejemplo, es algo que se puede hacer también, sobre todo si tenemos un supervisor y la Contraloría, ¿no? Para acelerar estos procesos que terminan siendo, como bien dijo el ingeniero Tapia, ¿no? Uno más que preocuparse por la ingeniería de la obra, tiene que preocuparse en defenderse para que no le endilguen una sanción o una multa o una penalidad, ¿no? Los ingenieros no podemos pasarnos la vida tratando de defendernos de procesos que además la mayoría son absurdos, ¿no? Y eso debe ser una exigencia de la ley. En eso puede ayudar mucho la tecnología y creo que ahora que estamos viviendo la era del teletrabajo y de la gestión digital, se puede plantear esto de una manera mucho más consistente que antes. Muy bien, ingeniero. Y bueno, la última, la pregunta de cajón de todo esto, ¿no? Hay diferentes propuestas, planteamientos, prerrogativas acerca de la fecha del reinicio de las actividades. De repente usted tiene información o alguna propuesta que está liderando Capeco para las fechas de reinicio de las actividades en la construcción. Bueno, lo que sabemos es un poco lo que ha trascendido, ¿no? Que hay interés del gobierno en determinadas obras. Ellos quieren sacar una lista de obras de infraestructura, probablemente las más grandes, ¿no? Pero como bien ha dicho, y bueno, y tenemos un problema con las obras de edificación, que la mayoría son privadas, ¿no? Yo creo que lo importante es que primero se fije un protocolo razonable, que todos pensemos bien y tengamos el mejor instrumento posible. Eso es el primer paso. Lo segundo es que toda obra que pueda cumplir con ese protocolo, naturalmente tiene que ser eso verificado, pueda empezar a trabajar. No debemos hacer una distinción entre obra grande o pequeña, sino como han hecho los chilenos también, ¿no? O
Ahí donde hay un riesgo muy alto de contagio, porque hay muchos infectados, lo más sensato, pues, es no empezar ahí, ¿no? Pero en el resto del territorio, en el resto de la ciudad, en el resto del barrio, se podría empezar, porque además, después de la minería, la actividad que está más preocupada por la seguridad es la construcción. Eso no hay que olvidarnos. Nosotros, todas las semanas, mire, cada vez que llega un trabajador a la obra, le tengo que tomar un examen médico, ¿no? Cada vez que llega a la obra, cada 2 meses, cada 3 meses. Eso no se hace en ningún negocio. Y por supuesto, los trabajadores tienen que dejar su ropa antes de entrar a trabajar. Y tienen que salir después de bañado. O sea, ya hay un protocolo de seguridad sobre el cual uno se puede asentar. Y tercero, en el caso de las edificaciones, uno puede entender que si yo tengo una obra de trinchera o una obra de agua en 3 o 4 kilómetros, es mucho más, necesito mucho más precauciones que en un edificio. Si yo estoy en un ambiente cerrado y controlado, puedo tener una mayor capacidad. Y lo otro que hay que considerar, y ojalá nos hagan caso, es lo que hemos visto, el impacto de la inversión pública sobre el empleo, ¿no? La obra convencional genera una 14ª parte del empleo que puede generar una obra de edificaciones de vivienda. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por atender tan amablemente a las preguntas de nuestro público. Reciba nuevamente las felicitaciones y aplausos de parte de las miles de personas que lo han estado escuchando. Ingeniero Elías. Gracias. Sí, muchas gracias. Quería enfatizar en la pregunta de uno de los colegas referente al tema de los rendimientos en construcción, ¿no? Que aparentemente se estaría planteando trabajar con un menor número de cuadrillas, lo cual incidiría en los rendimientos en la obra. Sobre este punto, nosotros consideramos que la distancia social no tiene por qué ser dentro de la obra, sino fuera de ella. La distancia social dentro de la obra va a ser inevitable porque las partidas lo requieren de esa manera, y si el personal obrero tiene los equipos de protección, no habría ningún problema. ¿Quién va a contagiar a quién si ambos o todo el grupo tiene los equipos de protección respectiva? Lo que tenemos que cuidar es el tema de la distancia social fuera de la obra. Sería muy riesgoso que una determinada obra, por ejemplo, 500 obreros, todos los días salgan y todos los días regresen. Lo que nosotros planteamos es que no necesariamente se tienen que hacer campamentos en la obra. Podemos utilizar las hostales, ¿no? En todo el Perú tenemos hostales por todo lugar. Y en estos momentos las hostales están paradas. Entonces podríamos dinamizar inclusive la economía si las empresas contratistas alquilan hostales para que el personal pernocte cercano a las obras, ¿de acuerdo? Podría ser también que las empresas contratistas dispongan de buses para que de cada determinado sector puedan recoger y llevar a sus trabajadores. Entonces, en resumen, lo que digo es que dentro de la obra no debe haber ningún problema en cuanto a la distancia social. Muy bien, ingeniero Guido Valdivia, le agradecemos por su participación. Hay que estar a la expectativa para ver qué decide el Ejecutivo respecto a si se termina o no se termina la cuarentena este 26. En todo caso, lo que sí, todos los ingenieros, todos los actores del sector construcción, tenemos que estar preparados para poder reiniciar nuestras labores, ¿no? Nosotros, los ingenieros, somos más productivos afuera que dentro de las casas, y eso es consciente, me imagino, el presidente de la República, como ingeniero civil que es. Por eso es que nosotros invocamos que la reactivación del sector construcción no debe ser gradual, sino total. Adelante, Cristian. Muchas gracias, ingeniero Elías Tapia. Muchas gracias al ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, por estar en este seminario virtual denominado Reactivación del Sector Construcción. Ingeniero Guido, lo invitamos a dar sus palabras finales y recomendaciones a todo el auditorio que aún lo sigue escuchando. Muchas gracias, ingeniero Tapia. Muchas gracias, Cristian, amigos, colegas.
creo que los ingenieros, los constructores, tenemos un papel muy importante en este proceso de reactivación y en el proceso, además, de generación de la infraestructura que necesitamos para que la próxima epidemia o el próximo problema social que tengamos no nos agarre tan desprevenidos. Hospitales,